Feliz el lunes para todos en este nuevo programa de los lunes de MP Geopolítica, tu canal de YouTube que está todos los días excepto el domingo, ATR como decimos en Argentina, a todo vapor, con el análisis de la geopolítica mundial, la guerra en Ucrania, conflicto en China, China-Estados Unidos, la invasión a Gaza, que está siendo terrible en este momento, y también todos los eventos geopolíticos que suceden alrededor del mundo, con excelentes analistas. Quien les habla en este momento es Bruno Garcini, y me acompaña Pablo De Negri, y bueno, vamos hoy a abordar un tema fuera de agenda, pero que nos va a permitir ir abordando uno de los temas geopolíticos, por lo menos este semestre, como son las elecciones presidenciales en Venezuela, elecciones presidenciales en uno de los países con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero que a la vez hace ya prácticamente, ya en 3 o 4 años se cumplen una década desde que está bloqueado y sancionado, casi igual que Cuba y un poco menos que Rusia, que es el principal país sancionado en este momento en el mundo. ¿Cómo lo vamos a abordar? Como lo dice el título de este programa, el momento o cuando casi Venezuela es gobernada por un grupo de mercenarios. Este vivo está pensado de alguna manera para ir abordando esta historia de menor a mayor, así que van a tener paciencia. Vamos a usar la musiquita del Inspector Gadget para que yo pueda apoyarme y buscar y bucear en todos los datos que tengo. Ahí está. Vamos a hacer un poco de Inspector Gadget. Les pido a ustedes, por favor, que a partir de este momento pongan me gusta en este video, comenten, vayan dejando sus comentarios. Entonces ya al final o en el transcurso podemos ir hablando también de los comentarios, descansando. Así este video se hace entretenido, se alimenta también mucho de ustedes. Y la verdad que nos va a permitir también ir desmadejando lo que va a ser quizás uno de los eventos geopolíticos más importantes del año. ¿Por qué? Porque se decide el futuro electoral en Venezuela, como sabemos, un país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, pero que a la vez ha pasado en pocos años, gracias a las sanciones y gracias también a eventos de corrupción internos y mala administración en la industria petrolera, ha caído la producción de 3 millones a por debajo de 1 millón de barriles diarios. Obviamente que la principal razón son las sanciones, ¿no? Venezuela hoy por hoy cuenta con una licencia emitida por el Tesoro estadounidense que le permite operar algunas petroleras y hacer operaciones con la estatal PDVSA, pero hasta no hace mucho, para mover un cargamento de petróleo, habría que hacerlo por los circuitos negros, a través de criptomonedas, a través de trasiego de buques que van para un lado, apagan el teletransportador, pasan su cargamento a otros y así van haciendo como una especie de barco en barco, petróleo por acá, petróleo por allá, hasta llegar a los mercados asiáticos y otros mercados más oscuros. Esto ha generado, obviamente, que los intermediarios en esta época se hayan enriquecido y bueno, incluso ha generado algunos casos de corrupción muy importantes, como en este momento hay, en donde quien era presidente de PDVSA en su momento, Tarek El Aissami, está siendo
enjuiciado y está detenido, acusado de haberse enriquecido con las ventas e intermediaciones de estos envíos de petróleo y las ventas a través de intermediarios por criptomonedas. Dicho sea esto, poneme la musiquita, así arrancamos este vivo con todo. Arrancamos con lo que nos acontece. Bueno, 2019 eh, pasa el evento más surrealista y más bizarro que nosotros conozcamos, que es la autoproclamación de un ñato como Juan Guaidó, que se levanta la mano en una plaza y se autoproclama presidente de Venezuela. Ya venía la cosa bastante caldeada en ese momento. 2018 había sido elegido Nicolás Maduro, pero la oposición tradicional había boicoteado esa elección y había ido un candidato opositor en solitario como Henry Falcón, y había perdido con Maduro con una participación por menos del 50%, y la oposición, sobre todo Juan Guaidó, fue y le dijo a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, a través de determinados intermediarios. En ese momento Juan Guaidó en 2018 no lo conocía nadie. Era un político ignoto de 20 y pico de años, de La Guaira, un joven que había estudiado en una universidad privada, que no era conocido en el mundo venezolano para nada y que lo único que lo identificaba con la sociedad venezolana era su fenotipo. Una persona morocha, como diríamos en Argentina, marrón, de aspecto de barrio, bien vestida, como los políticos tradicionales, y era de alguna manera en 2018, cuando se lo presenta, la operación es: esta persona es del pueblo, no es como la imagen de los políticos tradicionales de oposición venezolana, que siempre habían sido los rubios o los blanquitos de familia adinerada que vivían en el este de Caracas. Como se sabe, Caracas está dividida entre el oeste, donde están las barriadas populares, y el este, donde está la clase media alta acomodada. En las barriadas hay un mundo por ahí, porque hay edificios residenciales, hay barrios residenciales, y después están las barriadas donde están los sectores populares venezolanos, y hay una mezcla entre lo que se podría llamar los sectores populares, la clase media baja, sobre todo los sectores que ascendieron socialmente muy fuerte durante los gobiernos de Hugo Chávez. Bueno, va el grupo que estaba representado por Juan Guaidó, el Voluntad Popular, y le dicen a los americanos de Estados Unidos: nosotros, si ustedes nos reconocen, le vamos a asegurar que 4.000 militares venezolanos, 4.000 altos oficiales venezolanos se van a cuadrar. Si yo me autoproclamo presidente, si nosotros autoproclamamos un presidente, se van a cuadrar conmigo y le vamos a dar un golpe a Maduro. Ya venía la cosa caldeada, protesta 2017, la elección de 2015 que Maduro había perdido, recordemos todo lo que había sucedido ahí, el tironeo, protesta. Maduro había llamado a una Asamblea Nacional Constituyente que en la práctica había sustituido en la gestión legislativa a la Asamblea Nacional tomada por la oposición con la victoria de 2015, boicot, sanciones, todo lo que ya sabemos, y gobernaba Donald Trump, que ya para el 2017, uno de los periodos más álgidos de protestas, de guarimbas, había dicho que no descartaba ninguna opción, y ni siquiera la intervención militar de Venezuela. Disparada la hiperinflación, entonces en 2018 el boicot da origen a una impugnación y a una deslegitimación del gobierno de Maduro, un desconocimiento de esas elecciones. Ese desconocimiento de las elecciones, junto con el famoso Grupo de Lima, los países de América Latina que no reconocían a Maduro, se une toda esa política en ese famoso día 23 de enero del 2019, donde es autoproclamado Juan Guaidó en una plaza con el apoyo de los partidos tradicionales y con más de 50 países del mundo reconociéndolo. Uno de los episodios más surrealistas que recuerda la historia contemporánea, porque es un presidente que se autoproclama en una plaza, que él decía que era presidente de la Asamblea Nacional, y como Maduro no,
no había sido elegido en una elección legítima, la Asamblea Nacional nombra un presidente, tiene el detalle de hacerlo en una asamblea y no en el hemiciclo para jugar por fuera de la legislación venezolana, porque de alguna manera si lo hubiese hecho en el hemiciclo, legal, hubiese sido algo ilegal según en la normativa institucional venezolana. Bueno, empieza todo un tironeo ahí, recordarán ustedes que después Juan Guaidó, para terminar de intentar darle la estocada final a Maduro, llama a meter ayuda humanitaria, ya empezaba toda la matriz de la ayuda humanitaria, de que había que entrar comida, de la medicina, que realmente faltaba. Yo en esa época vivía en Venezuela, realmente faltaba más la medicina que la comida, que ya, ya se estaba acomodando. Pero bueno, envían camiones de ayuda humanitaria, envían cosas, organizan un concierto en la frontera, el Venezuela ID, viene, viene Diego Torres, canta Color Esperanza, está Maná, una cantidad de artistas venezolanos, el Puma Rodríguez, están todos cantando ahí, juntando plata, llevado por el director del sello Virgin, Richard Branson, que organiza todo este evento como el África ID, ¿se acuerdan? O Paz en África, un concierto muy famoso de ayuda humanitaria, intenta revivir el mismo espíritu y al otro día lanzan unos camiones con ayuda de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Departamento de Estado con un comando de campaña como el de llevado por presidentes como en ese momento Abdo Rodríguez de Paraguay, Juan Manuel Santos, no, Juan Manuel Santos no, perdón, Iván Duque y Sebastián Piñera, entre otros, junto con Luis Amagro, el secretario general de la OEA, que están junto con Guaidó dirigiendo esta operación. Pasan cosas muy bizarras, como que un diputado de la oposición en ese momento se va a beber a un lugar en la noche anterior y al otro día se va con su primo y dos mujeres y al otro día se despiertan intoxicados por burundanga y este primo muere. Pasan cosas muy bizarras en ese evento y no hay una ruptura del gobierno de Nicolás Maduro, pero en ese momento aparece el personaje central de la trama de la que vamos a hablar hoy. Mostrame una fotito ahí, por favor. Pablo De Negri, que está ahí acompañándonos en la operación técnica. Hablamos de Jordan Goudreau, que lo podrán ver ahí, el que está en el medio. Él es un boina verde, de parte de la Fuerza de Tareas Especiales de Estados Unidos, que estuvo en Irak, que estuvo en Afganistán, que estaba dedicado a un grupo de élite, el Delta Force, a eliminar objetivos de alto perfil. Era prácticamente, pertenecía a un escuadrón de exterminio de altos terroristas, entre comillas. Como sabemos, en todas las operaciones militares de Estados Unidos, hay mucho eufemismo muchas veces para ir contra yihadistas islámicos, contra rivales o gente que le esté haciendo la contra a Estados Unidos en estos territorios. Pero bueno, esta persona se dedicaba a eso y hasta 2016 que por los problemas neurológicos que tiene participando en estas operaciones, un neurólogo le dice que está mal de la cabeza, que tiene un proceso ya iniciado y que hay que darlo de baja porque ya su vida útil como alto miembro de las fuerzas militares se ha acabado. Así que le dicen, firmame acá, retírate, tómate el palo. Esta persona empieza a andar, deambular por ahí, a hacer un par de negocios, tiene una causa judicial que le arma el propio Pentágono por defraudar al Pentágono con un crédito de vivienda que se queda. Y la cuestión es que termina en pasado 2017 armando Silver Corp, Sociedad Anónima, una empresa mercenaria y ya una empresa de contratista privada que se dedica básicamente a dar servicios de seguridad. Podemos ver la otra foto, por ejemplo,
de seguridad a Donald Trump en un meeting presidencial. En ese momento gobernaba, estaba la administración Trump, lo vemos ahí, Jordan Goodrow está escoltándolo a Trump y arma esta empresa que también se dedica a enseñar o formar a las maestras en los colegios y al personal de los colegios para esquivar cualquier tipo o enseñarlas a cómo actuar en un tiroteo de un lobo solitario, lo que lo que casi siempre o frecuentemente sucede en muchas de las escuelas estadounidenses, que entra un joven con problemas psicológicos a dispararle a todos los que están presentes, a todos los alumnos. Así que este hombre arma esta empresa y en 2019 le dicen, che, te necesitamos para darle cobertura al concierto que se va a organizar antes de intentar pasar la ayuda humanitaria a Venezuela. Se va en un jet privado, se saca fotos viendo a todos los famosos, está, la verdad que, como decimos en Argentina, cholulismo total, se saca foto con todos los dirigentes que puede, con los presidentes, tal, está extasiado y empieza a conocer gente y a partir de ahí se arma una trama que empieza a caminar paralelamente a la trama que está sucediendo en Venezuela. La trama que sucede en Venezuela particularmente es que fracasa esto que intenta hacer Juan Guaidó y ya en abril, el 30 de abril de 2019, aparece lo que pareció en ese momento ser el plan de fondo de Juan Guaidó y de Leopoldo López, que en ese momento había sido detenido en 2014 y estaba en prisión domiciliaria en su casa junto con su esposa y con algunos de sus hijos por un acuerdo que el gobierno venezolano estaba adelantando a través de el expresidente español Rodríguez Zapatero con la oposición y también con Estados Unidos. Era un momento donde el gobierno venezolano estaba siendo atacado por todas las vertientes por la administración de Donald Trump. Activamente ya le habían aplicado mucho más fuerte las sanciones en 2019, ya, por ejemplo, en 2019 habían atacado las empresas que operaban con PDVSA, con la estatal petrolera, Rosneft, por ejemplo, que le daba servicio a PDVSA, que estaba invirtiendo fuerte en sus subsidiarias se tuvieron que ir porque Estados Unidos la empezó a sancionar. Bueno, en ese contexto es que Leopoldo López está en su prisión domiciliaria y un día llega el que era el director del SEBIN, del Servicio de Inteligencia, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Christopher Figuera, y lo va a ver una y otra vez y un día, el 30 de abril, le dice, sos libre y juntos se van a un distribuidor, una parte, una autopista del este de Venezuela, Altamira, junto con un grupo de oficiales venezolanos, da un pronunciamiento. Este señor dice que está en pleno desarrollo la toma del poder, que todos los militares que estén del lado de la Constitución se plieguen. Y bueno, la cuestión es que dice esto a las 5 de la mañana, muchos nos despertamos con el videito en ese momento a las 6 7 de lo que estaba sucediendo. Y no hay, hay silencio estampa, no hay ningún militar que se cuadra. Lo que termina sucediendo es que toda la oposición se va a esta autopista, a este lugar de la autopista principal de Caracas, que está justo al frente de la base Carlota de Caracas, en la avenida, en la autopista Francisco Fajardo, y se reúnen todos ahí, están todos los militares. Por la tarde también hay civiles armados, por la tarde hay enfrentamientos con los militares y ya el golpe es totalmente derrotado porque ningún alto personero del gobierno venezolano se pronuncia a favor de esto. ¿Qué era lo que esperaba Guaidó Leopoldo López? Que una vez liberado y con el jefe de servicio de inteligencia venezolano en ese momento cuadrado con ellos, que se pronunciaran dos altas figuras del gobierno, como era Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, y también quien era en ese momento presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, que iba a emitir un fallo diciendo que Juan Guaidó era el que era presidente y Nicolás Maduro terminaba siendo destituido, siguiendo con este hilo conductor de sustitución ad hoc y artificial del hilo constitucional. Bueno, la cuestión es que Michael Moreno, por una cosa o por la otra,
no se pliega. Hay rumores que dicen que en realidad que él que se quería poner como presidente de Venezuela. Vladimir Padrino López no se sabe qué sucede, pero evidentemente estaba en comunicación con el gobierno venezolano. Y bueno, les apagan los teléfonos y no se lo atienden nunca más y fracasa este golpe. Pero bueno, acá entra el 30 de abril, fracasa esto, es removido John Bolton, que era en ese momento secretario de Seguridad del gobierno de Trump, que había armado toda esta trama, y ya en mayo es contactado el protagonista de este evento, Jordan Goudreau, es contactado supuestamente por un ex guardaespaldas de Donald Trump que le dice, estamos buscando a alguien para darle un golpe a Maduro, estamos buscando a alguien del sector privado para que participe de alguna manera de algo que queremos armar. Y en julio se reúne con otro ex general descontento del gobierno de Maduro. Recordemos que muchos de los militares que intentan dar el golpe con Juan Guaidó se refugian en distintas embajadas y después logran salir. Que el jefe del servicio de inteligencia no está muy claro, pero termina también saliendo del país, incluso escribe un libro y todo, que se puede leer por Amazon. Y pasa que casi un año después de esto, de que el ex jefe de guardaespaldas de Maduro le dice a Goudreau que participe de este golpe, se da un pronunciamiento militar ya en mayo de 2020. Por favor, Pablo, busca el video ahí y veamos de qué pronunciamiento hablamos, que lo da con otro militar venezolano que ya había participado de otro intento de golpe, pero a Hugo Chávez en 2004-2005, que un golpe que se llamaba que planeaba asesinar a Hugo Chávez y simular que había un enfrentamiento entre los propios militares venezolanos. Pero bueno, mayo de 2020, Jordan Goudreau, en un lugar no especificado, dice esto. Venezolanos y compañeros de la Fuerza Armada, superiores y subalternos, hoy 3 de mayo del 2020 les habla Javier Nieto Quintero en compañía de Jordan Goudreau, miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. At 1700 hours, a daring amphibious raid was launched from the border of Colombia deep into the heart of Caracas. Our men are continuing to fight right now. Our units have been activated in the south, west, and east of Venezuela. Commander Nieto is with me, is co-located, and Commander Siquei is on the ground now fighting. El objetivo de estas palabras es, primero, aclararle al pueblo venezolano y a las fuerzas vivas de la nación de que es real y que hay hombres y mujeres arriesgando la vida en este momento por la libertad de nuestra patria y de nuestros presos políticos, número uno. Y número dos, es agradecerles y solicitarles muy responsablemente a los miembros de las Fuerzas Armadas, generales, comandantes, capitanes, subalternos, superiores, que por favor se unan a esta gesta libertaria Operación Gedeón, cuyo objetivo número uno es la captura de la organización criminal que hoy desafortunadamente dirige los destinos de la nación. Y número dos, la libertad de nuestro pueblo y de nuestros prisioneros políticos. Todo esto consagrado en la Constitución Nacional y en tribunales internacionales. Artículos 333 y 350 de la Constitución y los tribunales que hoy ordenaron la captura del cartel narcotraficante que desafortunadamente hoy dirige los destinos de la nación. Es evidente de que se han agotado todas las medidas electorales, democráticas, políticas, económicas, de todo tipo, y nuestro pueblo sigue aún sometido a un genocidio sistemático y progresivo. Por tal motivo, no tenemos otra alternativa. Es la Fuerza Armada, la heredera de las glorias de Bolívar, que hoy tiene en sus manos, en sus responsabilidades, sostener la República en este caos y trasladarla hacia un momento de transición hacia la democracia. Somos la única estructura con obediencia, disciplina, respeto y subordinación. Por tal motivo les agradezco que se unan a esta gesta libertaria y que Dios bendiga a Venezuela. Bueno, ese era Jordan Goudreau con Nieto,
que es un comandante de otro fallido golpe, como les decía, el fallido golpe de la finca Dactari, que se decía los paracachitos, porque era un grupo de paramilitares colombianos que habían sido llevados y estaban siendo entrenados en una finca, la finca Dactari, y que son detectados, entre otras cosas, porque iban y compraban cachitos, que es una factura, se puede decir, venezolana, que está rellena de jamón, recubierta como una factura, llena de jamón y queso. Se le decían los paracachitos por eso, pero bueno, entonces uno de sus planes, el jefe de ese grupo paramilitar, planeaba ir con uniformes militares y llegar y asesinar en Miraflores a Hugo Chávez. Incluso en su declaración decía que el plan de él era estar en el salón de Miraflores presidencial con la cabeza de Hugo Chávez en la mesa de la oficina y y con un vaso tomando whisky. Esa era su imagen de victoria. En ese momento fue un escándalo, 2014, 2004. Ese plan fue reafirmado 2 años después por Salvatore Mancuso, que es jefe de la Autodefensa de Colombia. Pero bueno, esto sucedió en 2020, muchos años después. Si nos estás escuchando en este momento, si te gusta lo que te voy contando, por favor dale me gusta ahí. Acordate también que en el enlace en la descripción también está mi newsletter, donde publico gran parte del contenido que se hace acá, y que incluso con fuentes y con amplitud, y ahí vos podés hurgar y también podés apoyarme. También hay una suscripción paga, si te parece. Y comenten, vayan dejando sus comentarios. Entonces, al final, si hay tiempo, seguimos hablando de la Venezuela de hoy. Continuamos un poco con lo que pasaba en esos años. A ver, esto sucedió en 2020, pero para llegar a este momento tenemos que seguir para atrás. 2019. ¿Qué había pasado en 2019? En 2019 había fracasado este golpe que habíamos hablado, de abril, que se suelta Leopoldo López, que Leopoldo López es rocambolesco porque se escapa y se mete en la Embajada de Chile, y en la Embajada de Chile le dicen, no, vos no te podés quedar acá porque acá está lleno ya de prófugos de la justicia venezolana metidos acá, y nosotros no tenemos más espacio. Se termina yendo a la Embajada de España, y está toda la cuestión que la Embajada de España, según los propios funcionarios de la embajada, ya la presencia de Leopoldo era bastante molesta, porque te ibas para cualquier oficina y estaba Leopoldo López en el medio con la toalla y el cepillo de dientes yendo al baño, ¿no? Porque vivía ahí literalmente y se había vuelto muy incómodo su presencia. Mientras que Leopoldo López estaba en esta embajada, en la Embajada de España en Venezuela. Mientras eso sucedía, Jordan Goudreau se juntaba con un militar venezolano, con Cliver Alcalá y con un asistente de Juan Guaidó. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando fracasa el golpe del 30 de abril, Guaidó vuelve a barajar y nombra un comando estratégico. Y este comando estratégico empieza a analizar, bueno, che, ¿qué hacemos ahora? Porque tenemos el respaldo de todos los presidentes, tenemos el respaldo de Estados Unidos, ya tenemos que aprovechar este momento. 2016 hasta 2020, un poquito más, estaba la administración Trump, que estaba apoyando muy fuerte. Había que aprovechar el momentum. Y las cosas entre las cosas que definen, dicen, bueno, que analizan es, bueno, vamos a detener a Nicolás Maduro y llevarlo para Estados Unidos, o arrestarlo o matarlo, según la figura de delincuente internacional que se utilizaba con piratas y la Convención de Delincuencia Internacional, Internacional. ¿Por qué decían esto? Porque ya en 2019, hábilmente, el gobierno estadounidense había declarado a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, al propio Cliver Alcalá, que era el militar que estaba armando el golpe con Jordan Goudreau, y otras figuras como Tarek El Aissami, como parte de un cartel del narcotráfico, y le pusieron precio a la cabeza de todos ellos. Que dicho sea de paso, el precio de la cabeza de Nicolás Maduro, por ejemplo, está por encima en precio de
al-Baghdadi, quien era en ese momento jefe del Estado Islámico, recordarán ustedes, ¿no? El famoso jefe del Estado Islámico que fue formado o estaba en una cárcel muy famosa de Al-Buqa en Irak, donde estaban un montón de otros terroristas que se le escaparon a Estados Unidos y después armaron el Estado Islámico, entre comillas, ¿no? Todo entre comillas. Bueno, le ponen un precio a la cabeza de Maduro y dice, bueno, tenemos que ir a buscar gente que se anime a hacer esto. Y bueno, así es como empiezan a encontrarse con gente, empiezan a reunirse. En julio se reúnen con Gudro y con este militar venezolano, Cliver Alcalá, que le dicen, nosotros tenemos 1000 soldados preparados para ir a tomar el poder en Venezuela, a detener o matar a Nicolás Maduro y a todos los que están alrededor del régimen. Ustedes nos tienen que dar la plata, nos tienen que dar las armas, el apoyo logístico y nosotros por X cantidad de plata lo hacemos. Lo que decía sobre todo Cliver Alcalá, que es un militar venezolano chavista del primer chavismo, que perteneció al alto mando militar, descontento con el gobierno de Nicolás Maduro, como muchos militares que se pasan de bando. Lo que dice es que había muchos militares descontentos en Colombia, que se habían escapado en 2019 cuando fue el Congreso, el concierto de ayuda humanitaria y este intento de pasar los camiones. Muchos militares se habían escapado, no tenían nada que hacer y estaban esperando que alguien los liderara de alguna manera y bueno, le dicen a este personero de Juan Guaidó, apóyenos. Esto continúa, no se queda ahí, porque en septiembre, primero se ven en el Hotel Marriott de Bogotá, le presentan el plan, y en septiembre ya la cosa estaba un poco más seria, lo ven a Eric Prince, perdón, Eric Prince, que es Eric Price, perdón, que es el jefe, el que era el director de Blackwater, esa contratista militar que fue condenada muy criticada por delitos de crímenes de guerra, asesinar a civiles en Irak, que había sido contratada por el Pentágono para externalizar servicios como servicios de seguridad a algunos convoyes humanitarios o a algunos personeros allá y que había cometido bastantes crímenes de guerra y por tener jurisdicción especial no habían sido condenados por la justicia iraquí. Bueno, a ese criminal de guerra, confeso que había cambiado el nombre de su empresa a Academy para lavarle la imagen, lo ven también, pero les dice, bueno, yo quiero 500 millones de dólares para armar una fuerza de 4000 soldados que vaya a Venezuela y haga lo que tenga que hacer de una manera rápida, lisa, concreta, limpia para salir de esto. Obviamente que acá está quien intervenía, ¿no? La administración Trump, como es siempre estas cosas, nunca fue de una manera directa, ¿no? Siempre utilizó personeros de los que después pudiese decir nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero bueno, lo ven en septiembre a este hombre y quedan todos con los ojos abiertos porque dicen mucha plata, 500 millones de dólares. ¿Y cómo le vamos a pagar a este señor? Y viene Jordan Goodrow y le dicen, yo se las hago por menos de la mitad. Y aparte, ustedes solamente me tienen que dar 1,5 millones de dólares después de que firmamos el contrato. Y yo me encargo de juntar la plata con inversores privados para hacer el costo de este plan. Y yo me mando. Nosotros tenemos 1000 soldados, 1000 mercenarios, militares venezolanos, ex soldados estadounidenses que están por ahí desperdigados. Nosotros lo hacemos. La extrañeza es que esto sucede en un edificio, en una torre en Miami, que cuenta la crónica de Wall Street Journal, que es propiedad de JJ Rendón, un estratega que por mucho tiempo conocido en Venezuela, conocido por haber inventado mentiras en un referéndum consultivo constitucional en 2007 diciendo que los cubanos, si se aprobaba un cambio en la constitución venezolana que proponía Hugo Chávez, iban a robar a los niños de Venezuela. Es decir, experto en propaganda sucia, que había colaborado
con todas las campañas sucias alrededor de América Latina y que se había convertido en el jefe de este comando estratégico que había armado Guaidó para decir a ver qué hacemos. Bueno, la cuestión que este hombre es fanático también es samurái, es fanático del mundo samurái y bueno, estaban en esa terraza o en esa oficina con vista panorámica de todo Miami con el traje y la espada de samurái de JJ Rendón charlando de qué iban a hacer a miles de kilómetros de distancia y le hacen esta propuesta y bueno, JJ Rendón se la pasa a Juan Guaidó y a su asesor principal, Sergio Vergara, y este plan es aprobado. Vamos a ver el video de la firma porque pasa algo muy raro. Goudreau nunca confía, evidentemente, en estos opositores venezolanos y se nota claramente cómo graba esta conversación, porque esta conversación no es recogida por los servicios de inteligencia venezolanos, sino que es grabada por el propio Goudreau. De hecho, si ahora cuando la escuchen, presten la atención que la voz de él se escucha más fuerte que la voz de Guaidó. Hacen una videollamada y firman un contrato en octubre, un mes después. Escuchémoslo un poquito. Hi, Mr. President. Nice to meet you. Thank you for the effort, for the time, and all the effort for our cause. My pleasure. Yeah. Como le dije antes, bueno, Si quieres hablar inglés, tú sabes. yeah, as we speak before, we have several meetings during these past weeks, and I think we're ready to sign. You have the contract in your hands, yeah. And the thing that we have to do is sign. He wants to see while you're doing it. We said before that we were having these documents by scanning, so we can print it here and sign it back. Okay. And I think that we'll be ready to start the whole thing. Okay. Are there any questions, Mr. President? Concerns? I know. A lot of concerns, but we will do the right thing for our country. We are in a very hard humanitarian crisis, and we have to resolve this situation. Okay. Right. So with Sergio, all the confidence you need. So anything you want to emphasize? Yeah, you can do the sign. Okay, he signed in every page, like I said. Just in the front, yeah. And then he'll be signed in the last one. Oh, great. Okay, the last page. Both Spanish and English. You ready? Okay. ¿Quién me envía eso? About half an hour. Volvemos. Okay. Excellent. Gracias entonces. Let's go to work. Okay, Sir. that's... Bueno, esa era una conversación que graba Goudreau. Ustedes dicen, pero bueno, ¿cómo sabés que es una conversación que graba Goudreau? Porque bueno, lo que le pasa a él mismo, a los periodistas estadounidenses que investigan después de este caso, y es una de las pruebas que él presenta en un caso judicial que tiene, del que vamos a hablar más adelante. Recuerden, otra vez lo repito, denle me gusta, dale con el dedito ahí al me gusta, con el mouse, dale al me gusta, por favor, comenten y bueno, compartan todo lo que se hace en este canal para que seamos cada vez más. También está abajo la dirección de mi newsletter por si se quieren suscribir. Y bueno, dicho esto, continuemos un poco. Bueno, la verdad que esto pasa en octubre y ahí están las firmas del contrato. Obviamente que Guaidó y su equipo rechazan haber firmado esto, como veremos más adelante.
al que le echan la culpa de todo es al que lo trae a Goudreau, que es JJ Rendón, que se hace cargo varios meses después de haber firmado y acordado con Goudreau la operación, pero el contrato es un ejemplo de todo lo que está mal, todo lo que es ilegal completamente por fuera del derecho internacional. Primero, que establece que le tienen que dar $1,500,000 a los pocos días que se firme este contrato, de que Goudreau tiene que ir a buscar un préstamo puente para financiar esta operación, que tiene que buscar inversionistas que ya Goudreau había tocado a través de algunos personeros, una persona cercana al vicepresidente Mike Pence y a la oficina de Donald Trump, personas que son muy secundarias, es decir, personas cabilderos de la administración Trump, gente que está muy en la periferia del poder, que le intentan acercar tanto empresarios venezolanos como incluso al hijo del heredero de esta marca Kraft de queso, muy conocida, que lo tocan para ver si él quiere poner una plata para esta operación. Había algo muy benevolente para el que pusiese plata, ¿por qué? Porque si triunfaba la misión de Goudreau de ir y capturar a Maduro y tomar el poder o eliminarlo, los que habían puesto plata, aparte de cobrar en ese préstamo con un 55% de interés, tenían preferencia para cualquier tipo de concesión o negocio que se hiciese con el petróleo, con los minerales y todo lo que tuviese que ver con la administración del Estado venezolano. Es decir, si se hacía un esquema de privatizaciones por ese gobierno dirigido por Juan Guaidó, estas personas que habían financiado eran los primeros que estaban en la fila. También le daban a Goudreau la posibilidad de quedarse con el 14% de lo que se incautara, entre comillas, a los miembros del régimen. Dicho en el contrato. Es un contrato de 40 páginas que fue filtrado por la propia oposición venezolana. Una periodista en Estados Unidos, tradicional de oposición, que se llama Patricia Poleo, que se fue de Venezuela después de tener varias peleas con el gobierno venezolano, de familia propietaria de medios muy fuerte y que muy opositora, que es una de las que filtra este contrato que Guaidó niega. También tiene Juan Guaidó, perdón, este grupo Silver Corp y todos sus miembros, jurisdicción especial para que no sean perseguidos por ninguna autoridad venezolana. Incluso si se les abre un procedimiento, les tienen que avisar primero. Pueden, si lo consideran necesario, eliminar a cualquier factor hostil, entre comillas, sea militar venezolano, miembro de alguna organización civil o social que defienda al gobierno de Maduro o que se oponga a lo que eventualmente hicieran. También se les permite armar un grupo ad hoc para integrarse en la policía. Y hay una cosa que cuando se pone el mando de quien se deja después de la operación, primero está Juan Guaidó como comandante en jefe o como presidente, después está uno de sus colaboradores, Sergio Vergara, después está creo que JJ Rondón, y en la cuarta figura es el comandante en jefe de la operación, que obviamente en ese momento era Cliver Alcalá, que era el militar venezolano. Pero al no estar Cliver Alcalá, tranquilamente podía ser nombrado Jordan Goudreau, porque este grupo de mercenarios, si triunfaba el plan, se integraban inmediatamente al gobierno venezolano de manera provisoria, entre comillas, porque iban a colaborar en todas las tareas que se tuviese que hacer en ese momento. Y bueno, iban a estar metidos dentro del propio negocio, porque el propio Goudreau estaba yendo a buscar un préstamo para financiar esta operación. La cosa es que aparecen solamente un empresario venezolano del petróleo, aparece Jorge Luis Cordero García, dueño de la empresa Beneco Colombia Sociedad Anónima, que es socio de un empresario venezolano que se llama Ricardo Francisco Barreto Muscus, que es un empresario que tiene compañías petroleras como Solmico y Esquivenza,
Este empresario tenía una petrolera, una petroquímica que fue expropiada en 2010, que se llama Benoclim, y la verdad está bastante enojado con el gobierno de Nicolás Maduro y con el gobierno, con el chavismo en sí, y que financió esta operación desde Miami. Ahí vemos la foto de este buen hombre tomándose un buen trago en algún callo de la Florida, con una lancha a todo vapor, esa tipo yate, que son tan frecuentes en el Caribe y en Venezuela. Y bueno, si te podés, pues, no es solamente una cosa de rico, si te podés pagar un buen barquito para irte a un callo en un tour, lo podés hacer en cualquier lado del Caribe, muy precioso. Todo, la experiencia en general, ¿no? Se recomienda ir, por lo menos en Venezuela, con alguna buena botella de ron y alguna buena botella de Coca-Cola y mucho hielo. Pero bueno, la verdad que este hombre es uno de los financistas de la operación y otro es una persona que se llama Franklin Durán. Capaz que a usted no le diga nada, pero si se acuerdan, si son argentinos, recordarán un caso muy sonado que es el caso de Antonini Wilson, que era una persona que pertenecía a una comitiva de Hugo Chávez que fue en 2008 a Argentina y que cuando estás saliendo del país o entrando, se le abre una maleta y estaba llena de plata, las famosas valijas diplomáticas o valijas de dinero que empiezan a aparecer como un fenómeno de financiamiento ilegal, entre comillas, de Hugo Chávez y de también se habla de las maletas de la corrupción. Todo un caso que se arma en ese momento contra el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner para, de alguna manera, demonizar la relación argentino-venezolana. Uno de los empresarios involucrados en toda esa trama es Franklin Durán. Bueno, ese empresario es uno de los principales financistas de esta operación y en este momento está detenido en Venezuela, fue condenado cuando fracasó esto. Bueno, estos son los financistas y son las personas que se quedarían primeros en la cola para el día después de la salida de Nicolás Maduro. Lo que termina sucediendo es que en octubre, ya noviembre, no le dan la plata a Maduro y le empiezan a dar evasivas. No le dan el $1,5 millones que le habían dicho que le iban a dar. Y le empiezan a dar evasivas, que sí, que no. En ese momento, Juan Guaidó se le había dado la administración de muchas empresas en el exterior. Por ejemplo, PDVSA, la estatal petrolera PDVSA, tenía muchas subsidiarias. ¿Qué hacía el gobierno interino, entre comillas, de Juan Guaidó? Las identificaba, presionaba a los gobiernos de turno, que si estaban en el grupo de Lima, que estaban en contra de Maduro, se las terminaba dando a un personero, ese personero era muy cercano a Juan Guaidó, y terminaban desguazando esas empresas y haciendo negociados. Así, la administración interina de Juan Guaidó hizo y deshizo corruptelas a troche y moche por todo el Caribe y en muchas empresas subsidiarias de PDVSA y muchas empresas subsidiarias de otras empresas que tenían presencia en otros países. El caso más sonado es Pequibén, por ejemplo, una petroquímica que tenía una subsidiaria monómeros en Colombia, que fue totalmente desguazada por la administración interina y que después estaban todos los opositores acusándose a unos a otros. Es decir, si bien Estados Unidos, en todo lo que había incautado, que se lo había quedado, como los europeos hicieron con el oro de Gaddafi, se acordarán ustedes, no se lo daba en la administración a Juan Guaidó en términos de líquido, en términos de dinero sonante, ellos tenían manera de buscar empresas, de guasarla y tener plata constante y sonante para financiar este tipo de cosas. Bueno, no le dan la plata, lo empiezan a ver a Woodrow como este es un loquito, este tipo seguramente por lo loquito que está totalmente infiltrado por la inteligencia venezolana y hay dos versiones. La versión de Woodrow que dice que lo va a ver a JJ Rendón a la casa y lo increpa y le dice dame la plata, esto que el otro. La versión de JJ Rendón y de Guaidó que dice que le apagan el teléfono, que le cortan los víveres.
Pero la cuestión es que Goudreau, con el contrato en la mano, dice: yo tengo acá algo firmado en la jurisdicción de la Florida. Yo voy a continuar porque el premio es demasiado grande. Y además de todo, tengo la recompensa de Nicolás Maduro. Tengo 15 millones de dólares que el Departamento de Estado, en ese momento la Fiscalía o el gobierno estadounidense, me los va a dar. Es decir, de alguna manera voy a sacar la plata. Así que continúa con toda su operación y va contactando, intenta contactar a muchos ex boinas verdes especializados en las fuerzas especiales de Estados Unidos que habían participado en Irak, en Libia, en Afganistán, para que participen en la operación. Pero no tiene mucho éxito, logra localizar a dos personeros, Aaron Berry y Luca Deram, que son dos soldados que recién estaban vueltos y que no habían tenido mucho éxito en su vida, en su vuelta, como todos los veteranos estadounidenses que son abandonados al azar, ¿no? Y que, como sabemos, la epidemia de suicidio de todos los militares que vuelven tocados de la cabeza es bastante alta. En Estados Unidos, bueno, logra convencer a solamente dos. Ellos van tocando gente a través de las islas, Jamaica, algunas islas intermedias, donde van ofreciendo a distintos personajes que están orbitando en el mundo de la seguridad privada, le van ofreciendo este proyecto loco. La gran mayoría dice: ustedes, cuando lo ven a Goudreau, ustedes se están metiendo en cualquiera, ese tipo tiene un perfil demasiado alto, le gusta la cámara, eso seguramente que no funciona, no se lo toman en serio, pero bueno, estos dos tipos se marcan y empiezan a formar en 3 campamentos en la costa colombiana a 600 oficiales, ex oficiales, ex soldados descontentos, disidentes del gobierno de Maduro, lo empiezan a formar en campamentos que están, si ustedes conocerán Colombia, cerca del Tayrona, al lado del Parque Tayrona, en Palomino, en Riohacha, en Maicao. Empiezan ahí en esa transición entre Santa Marta y la Guajira colombiana, los empiezan a formar. Y lo que se comenta, lo que dice Washington Post, Wall Street Journal, es que van tanto militares y opositores venezolanos a ver cómo está yendo la cosa, como miembros de la CIA que se enteran y van a ver cómo está yendo la cuestión. Lo que pasa es que cuando llegan, se enteran de que ven que están practicando con rifles de madera, que no tienen agua, que están en condiciones muy precarias. Ahí vemos un mapa, por ejemplo, ya que de principio del 2020, donde el gobierno venezolano claramente está diciéndole: usted da varias conferencias en ese momento. Jorge Rodríguez, que era ministro de Comunicación del gobierno venezolano, que dicen: acá hay 3 grupos de mercenarios que están entrenando en Colombia, acá, 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 y da las coordenadas con numerología, hectopascales, código de acá, código de allá, que lo podés buscar en cualquier tipo de mapa satelital, para mostrar que él sabía dónde estaban y quién lo estaba financiando. Hay una figura que es la esposa de Cliver Alcalá, este militar venezolano, que está relacionado al mundo del narco colombiano y que se habla que habría sido también una persona que habría facilitado los lugares de entrenamiento. De hecho, se habla de un narcotraficante que se llamaba Doble Rueda. Doble Rueda le decían porque usaba silla rueda, obviamente, y estaba relacionado con esta mujer, era familiar de Marta González, se llamaba, este narco se llamaba Elkin Javier López Torres, alias Doble Rueda, y en cada conferencia en 2020, por lo menos en los primeros 3 meses, Jorge Rodríguez decía: están acá, están allá, lo está ayudando este narco, lo está ayudando tal otro narco, no vengan para acá, bla, 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 bla. Se empieza a armar toda una burbuja con esto. El gobierno venezolano se empieza a preparar. Recordemos que el gobierno venezolano ya había pasado en 2019. Había pasado también el intento de asesinato de Nicolás Maduro, de los drones que le explotan arriba de un acto en la avenida Bolívar, cerca de la Torre del Silencio, que estaba casi todo el alto mando
constitucional de Venezuela a la cabeza de todos los estados, le explotan unos drones ahí arriba, el gobierno venezolano sabía de ese plan, inmediatamente detiene a todos los involucrados. Bueno, entonces cada vez que el gobierno anunciaba era dando el aviso de que algo podía estar, algo estaba por suceder y que el gobierno de Iván Duque no debía dar apoyo a esto. ¿Qué sucede en el medio? Estos 600 militares están entrenando. ¿Qué sucede en el medio? Primero, que las armas que habían comprado y que el gobierno de la administración de Trump había permitido que sean vendidas de Estados Unidos, habían sido incautadas en Riohacha cuando estaban siendo llevadas a estos campamentos. Es decir, que se quedan prácticamente sin armas. O sea, todos estos 600 militares que estaban entrenando se quedan prácticamente sin armas y después se van enterando quién está financiando la operación y quién está participando. Entonces, claro, se enteran que está Franklin Durán, que es un empresario históricamente vinculado con algunos personeros del chavismo, y según algunos relatos recogidos por la revista Rolling Stone, se empiezan a ir de campamento, porque aparte de todo no tenían comida, esta gente tenían rifles de madera, estaban a la buena de Dios. Así que pasan de ser 600 a poco más de 50, 60. Y recordemos, 2020 ya veníamos en diciembre, enero, de cuando venía la cuarentena, porque se empezaba a ver que se venía la pandemia, ¿no? Que ya en cualquier momento el gobierno de Nicolás Maduro iba a cerrar, que iba a llegar a Venezuela. Y bueno, se planifica el golpe de Estado para marzo de 2020. Esta operación loca se planifica para marzo de 2020. Lo que termina pasando es que obviamente no le llegan las armas, porque le decomisan las armas, no tienen tanta gente, y recordemos que Cliver Alcalá, ese militar disidente del chavismo que había pertenecido al gobierno de Hugo Chávez, había sido uno de los que habían sido declarados como narcos y se le había puesto un precio a su cabeza por parte del gobierno estadounidense, y en Colombia, extrañamente, es detenido y extraditado inmediatamente a Estados Unidos. De hecho, este año, Cliver Alcalá Cordones es declarado culpable por participar de tráfico de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a la guerrilla colombiana, que, como se sabe históricamente, durante los gobiernos de Chávez fue apoyada e incluso como fue apoyada, el gobierno venezolano fue clave en la mediación para que se diera el acuerdo entre la FARC y el Estado colombiano en 2016, ¿no? Los famosos acuerdos de La Habana que se negociaron por mediación especialmente del lado de la FARC, de Cuba y de Venezuela. Bueno, este año fue condenado. Woodrow envió una carta intentando defenderlo a su antiguo amigo. Se desestimaron los cargos por narcotráfico contra él. Pero bueno, la operación para marzo se queda sin cabeza, se queda sin armas y se va quedando lentamente sin militares. Entonces, bueno, lo que uno podía creer que terminaba ahí, porque, bueno, a ver, en realidad, si te quedas si te quedas sin militares, te quedas sin plata, te quedas sin quien iba a dirigir la operación, solamente te quedan los dos gringos que están formando todos los otros, y bueno, vas a abortar. Pero Woodrow no se amilanó y dijo, vamos a hacer esto igual, no vamos a lanzarnos igual. Sucede algo muy extraño, que un barco unos días antes de la operación original es avistado cerca de la frontera entre Venezuela, frontera marítima entre Venezuela y Aruba, que cuando las autoridades venezolanas lo intentan ocupar no pueden porque aparecen las autoridades de Aruba y se la llevan para su puerto, y misteriosamente la autoridad de Aruba nunca dicen quién estaban adentro de este barco. Se presume que esos barcos llevaban a estos presuntos, a estos mercenarios. Pasa eso alrededor de abril, y el 3 de mayo, en plena pandemia, en la madrugada del domingo 3 de mayo, se da a conocer que un grupo de exmilitares venezolanos, entre ellos Robert Pantera Colina, un
antiguo guardia de seguridad del ministro de Comunicación de Hugo Chávez, Andrés Cizarra, disidente que está casado con la hija de un histórico dirigente de oposición venezolana como es Antonio Ledesma. Es, pierde la vida en un enfrentamiento con las autoridades venezolanas. La oposición dice que es ejecutado, el gobierno venezolano dice que muere en un enfrentamiento junto con los 8 que venían en una lancha. Y ahí conocemos lo que realmente, cómo era realmente el plan rocambolesco de estos locos. ¿Por qué? Porque esta lancha con 13 mercenarios va para la zona de Macuto, en La Guaira. El que conoce Venezuela sabe que Caracas está en un valle arriba y abajo está La Guaira, que tiene aparte tiene un clima completamente distinto, húmedo, caluroso, donde está la costa venezolana. Y Macuto, que es una playa, una de las playas más populares, está casi abajo de Caracas. Esta gente planeaba llegar, lo estaba esperando una persona ahí con camionetas, con camionetas blindadas y ya armadas para posiciones militares, es decir, para que fuese, como se ve en las películas, una persona arriba con un arma disparando. Y otro grupo, al ver esto y toda esta gente se va comunicando por teléfonos satelitales, al ver que son apresados, intenta escaparse para Bonaire, una isla que está cercana ahí, pero se quedan sin nafta. En esa lancha grande van los dos estadounidenses. Entonces se mandan para la zona de Aragua, que es la costa que está al lado de La Guaira y al lado de la zona central de Venezuela, donde está Caracas y donde está todos los alrededores, el estado Miranda. Se escapan para ese lado, por la parte selvática, intentan infiltrarse por ahí, porque el plan original era que un grupo llegaba y se infiltraba en la seguridad presidencial con colaboración de algunas células durmientes, lo apresaban en una operación comando a Nicolás Maduro y otro grupo, liderado por los americanos, iba a un aeropuerto privado del estado de Aragua a asegurar que ese aeropuerto sirviese para llevárselo a Maduro directamente, ya sea para Colombia o para Estados Unidos, para que sea presentado por las autoridades estadounidenses. Era prácticamente como una operación de cowboy, una operación de película, lo que había pensado esta gente. Lo que termina sucediendo es que los primeros son asesinados en la costa venezolana en un enfrentamiento y los segundos naufragan, un par nadan hasta orilla por la altura de Puerto La Cruz en Aragua. Hay frontera con el estado Miranda, se infiltran en la selva y otros van navegando hasta un pueblo pesquero que se llama Choao, donde ya se habían activado todas las células cívico-militares, es decir, todos los civiles que pertenecen a grupos de milicia bolivariana y que se activan inmediatamente tanto en lo electoral como en cualquier evento para reaccionar como un bloque. Dan aviso a las autoridades del Estado y un grupo de pescadores los identifica y los baja en el puerto de Chao. Llegan los militares y los apresan a todos los militares, a todos estos grupos de mercenarios que quedaban. Vamos a ver el video de cómo son presentados, sobre todo los dos estadounidenses, Luke Deran y Aaron Berry. A ver, pon el videito por ahí, Pablo. Fueron capturados en esta incursión los estadounidenses Iran Sack, mercenario profesional de los Estados Unidos y declarado por él miembro de la seguridad de Donald Trump, y el señor Luke Alexander Denman, igualmente miembro de la seguridad de Donald Trump. En el grupo vienen 2 norteamericanos, 2 gringos. Están detenidos. Están detenidos. ¿Cuáles son, dónde trabajan, qué hacen, qué son como ustedes? Ellos son intermediarios, como le dije al señor ahorita, que son de la jefe de seguridad del presidente de los Estados Unidos. De Trump. Sí.
¿Quién les dijo? Ellos mismos dicen, vuelvo a repetir eso. Y ellos dicen que trabajan con la asesoría de seguridad del presidente de los Estados Unidos. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? ¿De cuál? Donald Trump. Insignias para el uniforme de ellos. ¿Para quién combatían? Para Donald Trump. Sequea, todavía está mojado. Aquí tienen estas radios. Aquí tienen la chapa. Ríos Marín. Barry Ironsep, nacido el 22 de enero como miembro de la empresa Silver Cup. Esta incursión terrorista de la que hemos sido víctimas, nosotros pudimos develarla. Saber que el gobierno de Estados Unidos delegó en la DEA para la preparación de esta acción y delegó en una empresa privada, Silvercorp, toda su planificación operativa. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica está involucrado absoluta y completamente en esta incursión derrotada por la sólida Unión Cívico-Militar Policial de Venezuela. Y la operación Negro Primero, como parte de Escudo Bolivariano, se mantiene viva en mar, tierra, montaña, pueblos, ciudades. Yo le pido a todo el pueblo, a toda la población venezolana, 1000 ojos, 1000 oídos, y que funcione la inteligencia popular, donde podamos avistar grupos extraños, informe inmediatamente a la Policía Nacional Bolivariana, al alcalde, al gobernador, al Poder Popular. No, estoy grabando. Para en las próximas horas lograr la captura definitiva y la derrota total de esta operación terrorista que ha mandado Donald Trump contra la paz de Venezuela. Bueno, como les contaba, entre los detenidos están estos dos ex boina verde, miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales. También está el hijo del ex militar venezolano Raúl Isaías Baduel, detenido durante la época de Hugo Chávez. Uno de los planes de esta gente también era liberar a todos los militares presos en la prisión de Ramo Verde, la prisión militar de Ramo Verde, porque ya Goudreau, enojado con Juan Guaidó, decía, bueno, yo voy a buscar que un militar venezolano se haga cargo de la situación en Venezuela y me cumpla lo que yo firmé. Quien pensaba que fuese el director o el presidente del eventual gobierno de transición era Raúl Isaías Baduel, que en este momento ha fallecido hace un tiempo. Bueno, una cuestión también importante, que me acabo de olvidar, dicho sea de paso, una cuestión importante de todo esto es que también participan algunas de esas personas que en 2019 intentan dar el golpe con Juan Guaidó, los hermanos Sequera, que eran de la Guardia Nacional Bolivariana. Dos de ellos no entran y uno de ellos, que era Antonio Sequera, entra y supuestamente es el nombrado por un militar que muy conocido en Venezuela que se llama Iván Simonovic, un excomisario acusado de participar en la matanza de Puente Llaguno, de disparar a civiles en el golpe a Hugo Chávez 2002, que se dispararon a civiles de los dos lados, chavistas y opositores, y después se le echó la culpa a Hugo Chávez, que había mandado a disparar civiles que se protestaban en su contra, y habían sido en general miembros de la Policía Metropolitana dirigida por este comisario. Bueno, ese comisario ya se había infiltrado en este grupo y había dicho que este Antonio Sequera, que había intentado dar el golpe con Juan Guaidó, sea el que dirigiese la batuta y fuese desplazando a Goudreau si había éxito en este plan. Había un marco legal para todo esto que estaban intentando hacer esta gente, porque unos meses antes
la administración Trump había emitido el marco para la transición venezolana, que era una hoja de ruta para que el eventual gobierno de transición que se impusiese en el gobierno en Venezuela siguiese determinadas medidas como detención de militares acusados de delitos de lesa humanidad, bla, 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 independencia de los poderes, y bla, 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 un montón de dictados que el gobierno estadounidense, en un marco para la transición, decía que había que cumplirse por eventualmente un gobierno de transición para que el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el propio gobierno estadounidense y los europeos soltasen toda la plata habida y por haber para que ese gobierno funcionara en el corto plazo, es decir, para que tuviesen plata, básicamente. Bueno, en el medio de todo esto, unos días después, habla Luc Deran, es transmitido un video de 10 minutos, vamos a pasar un fragmento de 1 minuto, 2 minutos, contando la naturaleza de esta operación. What's your name? Luke Alexander Denman, What is your age? 34, Where do you live? in Austin, Texas, When did you enter the army? in 2006. What has been your tactical training? I was in the Army for 5 years. I did infantry and AIT training, and I also did deep water dive training and aviation training for fixed wing aircraft. Where and when did you meet Jordan Woodrow? In Germany in 2009 or 2010. What was the job proposal for Jordan? To meet Venezuelans in Colombia, train them, and come with them to Venezuela to secure Caracas and secure an airport here for follow-on. When did Jordan contact you for the job? Jordan contacted me for the job in early December, but he didn't give me a lot of details about exactly what it was. When did you fly from US to Colombia? In January on the 16th. Who accompanied you? Jordan, Alex, and Aaron. How did you move to Riohacha? We took a car that Alex drove with myself and Aaron. Who accompanied you? It was just Alex, myself, and Aaron in the car to Riohacha. Bueno, él es uno de los mercenarios que entró a Venezuela en 2020. Y bueno, antes de darle cierre a este video, recuerden, antes de darle cierre no, porque vamos a seguir continuando, ¿no? Vamos a hacer un cierre hablando de Venezuela hoy. Pero bueno, denle me gusta, pongan el dedito, o el cliquen ahí en el mouse, que no cuesta nada, suscríbanse al canal, también comenten, dejen sus comentarios ahí, yo siempre los leo, incluso si quieren dejar alguna pregunta por ahí, pónganla para seguir hablando del tema. Y como saben, en el enlace en la descripción también está para suscribirse a mi newsletter. Bueno, este mercenario habla y cuenta esto. Aaron Berry, el otro, también comenta parte del plan. Y el tema desaparece de los medios. Desaparece de los medios, pero continúa. ¿Por qué? Porque Jordan Woodrow empieza a hablar en todos los medios estadounidenses y en los medios venezolanos diciendo: Guaidó me falló, el gobierno interino es una mentira, son unos corruptos, nos dejaron solos, no quieren la libertad de Venezuela. Y como el contrato estaba firmado en la Florida, se va con el contrato firmado en la Florida, como lo escucharon ustedes, que en las propias firmas Guaidó se escucha el ruido de la firma y dice: después te lo mando por correo. Es decir, que
Seguramente lo que sucedió es que lo hicieron por videollamada, le firmó y después le mandó por fax o por escaneado el contrato. Pero bueno, estaban bajo jurisdicción de Estados Unidos, de la Florida. Así que fue con todo el papelerío este buen samaritano, junto con la grabación y junto con algunos testigos para decir, me estafaron, y a reclamarle a Juan Guaidó y a JJ Rendón que le pagaran lo que le debían, porque al final no le habían pagado $1,500,000 que le habían prometido. Aparentemente Goudreau se había endeudado, le habían pagado solamente $50,000, pero había sido como que le habían tirado esa plata para que se tranquilizara y no rompiera los quinotos, como decimos en Argentina. La cuestión es que, obviamente que siguió rompiendo los quinotos, siguió ese proceso judicial, empezó todo este tironeo, Goudreau desapareció un poco porque llegó a ser allanada su casa, que el propio Goudreau dice que el FBI lo quiso matar, que hay una secuencia que se levanta la remera y dice que si me quieren matar me matan, y se considera un perseguido como Julian Assange y como tantos otros informadores que informan cosas sensibles del gobierno estadounidense. Se comió la película. Recuerden que Goudreau tiene problemas neurológicos según el propio ejército estadounidense, es decir, está tocado de la cabeza. También en este tipo de operaciones se contrata este tipo de gente que esté muy loca para hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque no vas a pensar que con 20 tipos, que ni siquiera fueron los 50, que con 20 tipos vas a poder entrar a Venezuela y lograr capturar y meter en un avión a Maduro y después llevarlo a Colombia o Estados Unidos y chau picho. Lo que dice la justicia venezolana, según el caso, es que supuestamente había un comando israelí preparado para actuar cuando se le diera la luz verde, que estaba en un portaaviones al frente de la costa venezolana, un portaaviones del Comando del Sur, que estaba esperando algún tipo de orden y de señal para entrar y llevarse a Maduro. Eso es lo que dice la justicia venezolana. Yo no tengo ninguna información, ningún papel, nada que lo compruebe. Pero sí hay señales de que hubo otras operaciones como estas muy locas también por esa época. En 2022, por ejemplo, el periodista argentino Horacio Berbisky informó de la Operación Puma, que fue un plan que había armado el general Paleo de las Fuerzas Argentinas, en donde planeaban hacer una operación de invasión a Venezuela. Después de, dicho sea de paso, de que en el Amazonas, en el tiempo que gobernaba Macri, Bolsonaro, y en otros lados y en un ejército conjunto en el Amazonas se practicaran tareas de fuerzas de operaciones especiales en un eventual escenario de intervención en algún país. Bueno, eso se filtró en 2022 y fue un plan que fue analizado por las fuerzas militares argentinas durante el gobierno de Mauricio Macri. Así que bueno, eso sucede en 2020, como sabemos. Después el gobierno de Donald Trump pierde por su pésima gestión de la pandemia y continúa esta gente presa. Es decir, estos dos mercenarios estadounidenses son condenados a 20 años de prisión en Venezuela hasta el año pasado, donde, y eso nos trae al hoy, son canjeados por básicamente un empresario que es detenido en Cabo Verde. Hablamos de Alex Saab, un empresario que está a cargo de la intermediación en la compra de comida para un plan de alimentos, de caja de alimentos que armó el gobierno de Nicolás Maduro a través de las organizaciones sociales de Venezuela, los famosos CLAP, los Consejos Populares Locales de Abastecimiento, que eran básicamente organizaciones para repartir caja de alimentos en los momentos que la canasta básica en 2016 había desaparecido. Bueno, este empresario, como al gobierno venezolano por las sanciones no le vendían directamente, se encargaba de comprar a través de intermediarios comidas para estas cajas, algunas señaladas con sobreprecio. Estados Unidos lo pone bajo mirada, y en el medio de la pandemia
casi al mismo tiempo, este empresario cercano a Nicolás Maduro es detenido en Cabo Verde cuando vuelve de Irán de negociar un envío de petróleo justo cuando a Venezuela le habían bloqueado los envíos de gasolina terminada. El parque refinador venezolano no podía producir nada porque estaba, ya sea por repuestos, por desidia o por lo que sea, no estaba funcionando. Entonces lo que hacía Venezuela era que compraba combustible, sancionan una de las empresas, una empresa rusa subsidiaria de Rosneft que le vendía a Venezuela. Venezuela entra en escasez de gasolina justo en la pandemia y este empresario se va a Irán y una persona cercana a Nicolás Maduro, quien como era su ministro de Finanzas, Simón Serpa, le da aviso a través de tercero a la autoridad estadounidense y en Cabo Verde esta persona es retenida e inmediatamente recluida ahí después de un proceso largo de pelea judicial, es extraditado a Estados Unidos donde es acusado de lavado de dinero, de una serie de delitos. Bueno, este 2023, como gesto de buena voluntad en las negociaciones entre el gobierno venezolano y la administración Biden, son canjeados finalmente estos mercenarios junto con otros ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela por Alex Saab en una operación que también fue entregado por las autoridades venezolanas, un empresario relacionado a hechos de corrupción en Estados Unidos con la Marina estadounidense que se llamaba Fat Leonard, que estaba acusado de sobornar militares estadounidenses para obtener contratos con el Pentágono. Bueno, esa persona se había escapado unos años antes a Venezuela, pensando que en Venezuela nadie lo iba a tocar, la autoridad venezolana lo detuvieron y lo terminan canjeando en ese paquete de presos que el gobierno venezolano negocia por Alex Saab, que volvió en febrero de 2023 como gesto de voluntad, dentro de una negociación más grande donde se le fueron aplicando una licencia que le permite a las petroleras extranjeras operar en suelo venezolano, una licencia que supuestamente finalizaría en mayo, ¿no? Hay que ver si finaliza, porque si el gobierno estadounidense mantiene eso. Pero bueno, dentro de la negociación que en este momento tienen a través de Qatar, Estados Unidos y Venezuela, son liberados los mercenarios que participaron en esta operación y en una negociación que tiene mucho que ver con el petróleo venezolano. La administración Biden quiere que Venezuela de una u otra manera vuelva a jugar como un player petrolero, básicamente porque es mejor tener como a Venezuela como punto petrolero. Venezuela está en un momento donde necesita inversión, que ir a buscar el petróleo a Medio Oriente o Irán, y también es una manera de administrar la oferta en el mercado para que el precio del petróleo no se siga yendo por los aires. Además de todo eso, está la cuestión de la disputa por el Esequibo en la Guyana. ¿Por qué? Porque en Venezuela opera la empresa insignia de Estados Unidos que se le ha dado licencia, es Chevron. Y del lado de Guyana está la competidora de Chevron, que es ExxonMobil, que está explotando los bloques marítimos que están justo en la frontera, en el territorio que está siendo reclamado por Venezuela, el Esequibo venezolano, y hay una guerra encubierta ahí, un conflicto encubierto donde el gobierno venezolano está militarizando esa región, armando corredores para una eventual ocupación o un eventual escenario militar para condicionar cualquier tipo de explotación petrolera que haya ahí si no hay una negociación. En este contexto geopolítico es en el que llegamos a esta elección que se da el 28 de julio, donde la oposición tradicional, ya destituido Juan Guaidó, es liderada por una figura como María Corina Machado, que había sido una de las principales que había favorecido esta política de intervención, de cosas locas, había llamado una intervención militar en Venezuela, pero que como no fue aceptada por el Consejo Nacional Electoral y tiene una inhabilitación que pesa sobre ella
de la Contraloría General de la República y del Tribunal Supremo de Justicia, no se presenta y va a una figura que fue elegida por la oposición tradicional que se llama Edmundo González, que fue embajador de Hugo Chávez durante el golpe de 2002 en Argentina. Así que en ese escenario es que ocurre esta elección venezolana, de la que vamos a estar hablando en otros programas. Después de este maratón que nos hemos pegado, de hora y media ya. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, cuelguen los comentarios por ahí, déjenlos por ahí. Seguramente no, voy a hacer otro video, obviamente, de la elección. Esto fue como un video introductorio. Comenten si les gustó este formato de contar una historia, que a mí la verdad me gusta mucho, de ir contando una historia e ir abordando los temas a través de esto, así, de esta forma. Y bueno, para la semana que viene seguramente nos vamos a ver en un programa grabado porque voy a estar de viaje. Tengo preparado por ahí algunos temas que están geopolítica del narco en América Latina para continuar la geopolítica de fentanilo. Lo tengo ahí en carpeta. Cómo Alemania se está desindustrializando por Ucrania es otro tema que tengo en carpeta. Y el laboratorio palestino, cómo las cosas que se están probando, las técnicas de guerra de Israel que se están probando en Palestina están siendo utilizadas por dictaduras y por los gobiernos occidentales para controlar socialmente a las sociedades para que no se rebelen contra ello. Así que bueno, vayan comentando ahí qué tema les gustaría primero, de qué les gustaría hablar. Yo, si quieren ahí, Pablo, si estás por ahí y tenés algún comentario en vista, búscamelo, entonces lo leemos antes de irnos. Voy a ir mandando saludos. Vi que hay un comprovinciano, yo soy de la Patagonia, yo soy de Chubut, hay David De Vita, que está en Trevelin, Chubut, Patagonia, Argentina. Si pueden ir, vayan a Trevelin, un lugar que está en el medio de la cordillera, está rodeado de viñedos, es un pueblito chiquitito en la comarca andina chubutense, precioso. Así que David Evita, que está viviendo allá, está viéndonos seguramente con el paisaje de otoñal, las hojas cayéndose ahí, con las montañas de fondo. A Beatriz Pulido, que siempre está al pie del cañón, Carlos Alberto García Jiménez, a Salomón Krakenberg, otro también fiel de DMP Geopolítica. Y bueno, Pablo, si vos tenés algún comentario ahí para que hablemos, Hola, hola. ¿Me pasámelo por escuchan? ahí y vamos cerrando de a poquito esta larga transmisión que yo pensaba que iba a ser una hora y me fui por las ramas, perdón. Comentarios sobre todo de felicitaciones para vos, que manejas muy bien el tema, que lo explicas muy bien, muy interesante todo lo que contaste. J. Ignacio dice que recomiendes el libro 100 horas con Fidel de Ignacio Ramonet. Dice que está Claro, obvio. relacionado Sí, con lo... si tienen tiempo, que es un librazo, ¿no? Una entrevista larga de Ramonet con Fidel. Hay un libro, Sánchez Sotero, hay una biografía de Hugo Chávez. Ahora lo voy a buscar, si me acuerdo lo dejo en los comentarios, que es del embajador de Germán Sánchez Sotero, el embajador de Cuba en Venezuela durante la época de los 1990 y aparte uno de los responsables de hacer la primera reunión entre Fidel y Hugo Chávez en Caracas y que Ujú. vivió toda la época de asedio al primer gobierno de Hugo Chávez y escribió una biografía de Hugo Chávez y también un libro sobre el golpe del 2002. Germán Sánchez Otero, lo pueden buscar, son librazos todos esos que ha escrito sobre la situación en Venezuela. Ujú. Bueno, y después Gilberto Pérez Meléndez dice, Saab fue preso en Estados Unidos por esquivar las sanciones que de paso son ilegales. No Y entiendo qué sí, dice eso. Ah, y sí, que son bastante ilegales, pero bueno, veremos qué sucede con la elección del 28 de julio. Decime si tenemos alguna pregunta más por ahí y vamos cerrando. Recuerden darle like, ac- ¿no? Comentar Acá y hay alguna compartir. pregunta más concreta. Creo que es una pregunta. A ver. Dice JJ Rendón, ¿cuántos eventos electorales
ha intervenido? El más afamado creo que fue en México. Y estuvo en México, estuvo en Colombia estuvo mucho ruido porque él participó de toda la campaña sucia contra, en ese momento estaba enfrentado Juan Manuel Santos con Iván Zuluaga, que era el quien se postulaba por el Centro Democrático, el partido que arma Uribe cuando cuando es desplazado del poder por Juan Manuel Santos, y él arma un centro donde había un hacker que hackeó a la campaña de Zuluaga y fue muy conocido porque ahí se armó un escándalo grande donde Uribe intentó meterlo preso. Ujú. Bueno, Jimena Torres dice muy interesante el tema. Poco estamos informados en lo que pasa en Latinoamérica. En mandar sus felicitaciones. Bueno, Gloria Hernández dice, nunca he entendido cómo un país externo puede prohibir a otro país vender sus productos. bueno, eso es la verdad que aparte está dentro de un manual de jugada, ¿no? Las sanciones forman parte de un programa para intentar obligar al país al que atacan con sanciones para que hagan lo que ellos quieren, que es entregar los recursos naturales o algún tipo de política seguidista de Estados Unidos. Y Ujú, está comprobado de que fracasan porque los gobiernos, como no tienen vías legales para operar, empiezan a operar con intermediarios y empiezan a precarizarse también la vida de la sociedad civil que se le puede llegar a oponer, y se termina armando como un caldo de cultivo para una sociedad de supervivencia donde el régimen, entre comillas, o el gobierno que quieren voltear se termina siendo más fuerte. Si no lo logran bajar con golpes, como en el caso venezolano, se termina convirtiendo más fuerte de lo que es. ujú. Pero bueno, Pablo, también le mandamos un Bien, saludo para cerrar esto a Permacultura en Extremadura, también otro fiel televidente, seguidor de YouTube, oyente, y a Patricia Garaluto, bueno, vos lo nombraste, Gilberto Pérez Meléndez y Sergio Hidalgo, le mandamos un saludo a todos ellos. bien, Los que se quedan mirándonos en el diferido, no se olviden de darle me gusta, de comentar, de siempre, siempre me gusta. suscribirse. Yo sé que hay muchos que le deben aparecer los videos en vivo y por ahí no se suscriben. Dale al botón de suscribir también. Mañana hay programa de Eduardo Bior, el miércoles de Francisco Javier Martínez, Adrián Celaya el jueves, el viernes Fernando Moragón y el sábado cierra Juan Antonio Aguilar, siempre por este canal de MP Geopolítica, que es su alma mater. Le mandamos un saludo, Ezequiel Vistoletti, esperemos estar viéndolo en la próxima semana, tanto a él como a vos, Pablo. Y bueno, y con eso nos despedimos. Un abrazo para vos, Pablo. Perfecto, nos vemos el lunes entonces. Saludos a todos. Chau, chau.